Hola amigos de Buena Nueva, un gusto saludarlos por acá el profe Gio con este capítulo número 5 de este curso de apologética. Hay gente que dice que cómo podemos nosotros hablar de la iglesia si ésta hizo mucho mal. ¿Será cierto? Hoy tenemos el tema de la Inquisición. Quédese con nosotros, recuerde suscribirse, comentar y por supuesto compartir el video. Continúa viendo Buena Nueva. Lo primero que debemos aclarar es que si hablamos de la Inquisición, no es para decir que fue algo maravilloso. Eso está clarísimo, ¿verdad? Porque considerar que la Inquisición fue algo celestial está totalmente errado. Pero sí, nuestro objetivo es precisar lo que verdaderamente sucedió quitando fanatismos y leyendas negras. Porque de eso hay muchísimo, muchísimo por todas partes. De hecho, hay un hermano, probablemente no católico, que estaba haciendo su argumento en contra del tema de las 50.000 sectas o iglesias que existen por todo el mundo y eh, dentro de su refutación estaba el hecho de que la iglesia había cometido algo terrible que se llamaba Inquisición. Bueno, si consideramos al día de hoy que no fue una historia maravillosa, tampoco fue una cosa terrible, espantosamente terrible, donde se quemaba gente por todo lado, porque eso sí es una leyenda negra, ¿verdad? ¿Qué es una leyenda negra? Bueno, una leyenda negra es la narración exagerada o distorsionada de un hecho o un acontecimiento, ¿verdad? Donde las cosas pues no se cuentan totalmente como son. Por otro lado, ¿qué es Inquisición? Inquisición es igual a matar, Inquisición es igual a mandar a la hoguera a alguien que no cree lo mismo que creían en aquella época. Es decir, si alguien no era católico, entonces se lo obligaba a ser católico y si no creía lo quemaban. Bueno, vamos a ver. Primero, Inquisición, del latín inquisitio, significa investigar, inquirir, examinar e indagar. Como usted se da cuenta, estos cuatro verbos nos desarrollan perfectamente aquí cuál es el sentido real de esta palabra. E Inquisición no es otra cosa, muchachos y muchachas, hermanos y hermanas, que investigar, examinar, indagar, ¿verdad? Y el objetivo de la Inquisición es la salvación de las almas y por supuesto, perseverar la recta doctrina. Piensen ustedes que cuando alguien habla de la Inquisición, pues por supuesto que habla de los castigos, ¿no? Los castigos normalmente eran ejecutados por el poder civil, que también era reconocido como brazo secular. La iglesia lo que hacía era algo que se llamaba autos de fe. O sea, básicamente declaraban si alguien era culpable o no, pero quien aplicaba el castigo no era la iglesia, sino el poder civil. Ahora, es importante saber qué tipo de torturas eran las que había en esa época, porque de pronto van a decir, ve, lleva, ahí está el asunto. Esas son las cosas que queremos saber. Bueno, como puede observar usted acá en este cuadrito, esta imagen, este tipo de cosas no era de la Inquisición católica, no, no tiene nada que ver, ¿verdad? Las puse a propósito para que pudiéramos observarlas. Por aquí tengo otra, miren, donde están quemando un montón de gente. Bueno, básicamente eso es falso. Imagínense que normalmente las torturas que se daban en esa época eran la garrucha, el cordel y algo que era sobre el agua. Ahora, si tengo que decir, porque hay que decir la verdad, es que algunas veces se excedió en este tipo de castigos, ¿verdad? No era toda la gente, no fue mucho, mucho menos a todos los que llamaron a la Inquisición, pero sí a algunos, y algunos lamentablemente fueron excediendo este tipo de castigo. Pero ¿quién lo hacía? Bueno, básicamente el poder civil, ¿verdad? Como estábamos comentando hace un rato, o brazo secular. Eh, Además, hubo varios también tipos de inquisición. Básicamente podemos hablar de dos, la eclesiástica y la civil, ¿verdad? Eh, por otra parte, es importante saber que la Inquisición no fue algo exclusivo de la Iglesia Católica. Esto ya también era formulada por otras religiones. Y dentro de la Inquisición debemos de comprender algo. Esta manera de actuar
era muy propia de la época. Esto ha ido evolucionando, esto ha ido cambiando bastante, y hoy tenemos una manera de defender la fe o de mantener la doctrina, la buena doctrina o la sana doctrina de una manera correcta, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, podemos hablar del dicasterio para la doctrina de la fe. Repito, dicasterio para la doctrina de la fe. Esta, a su vez, en el año 1542, cuando no existía esto que acabo de mencionar, pues lo que existía era una Inquisición romana, ¿verdad? La cual, bueno, poco a poco fue sustituyéndose por otras formas para mantener la verdadera doctrina. Algo súper interesante que podemos decir es que la Inquisición era algo también querida por el pueblo. No es que el pueblo se alzaba en contra de la Iglesia Católica y decían que basta todas las matanzas que habían, no, al contrario. Primero, que no habían matanzas, como ya observamos hace un rato, si hubieron abusos, pero no habían matanzas, como quiere mucha gente mencionarlo, ¿no? La Inquisición era querida por el pueblo y se utilizaban, como les dije hace un rato, tres elementos básicamente, tres instrumentos de tortura, ¿no? La garrucha, el cordel y la del agua. Y necesitamos entender que la tortura era completamente común en la época. Aunque nos suene bastante extraño y raro, pues sí, era normal en esa época, ¿verdad? Por otra parte, déjeme decirles dos apuntes sobre la Inquisición. Número uno, la autoridad suprema para ejecutar la Inquisición era ejercida por el rey, ¿verdad? Ciertamente tenía un permiso del Papa, pero quien ejercía la Inquisición era el rey. Por eso es que no la podemos tampoco confundir con asesinato, ¿verdad? Es como llamar a comparecer a alguien. Y normalmente era por asuntos de herejía, pero tampoco en esa época se hablaba solo de herejía como tema religioso, sino que también eran herejías aquello que alteraba el orden público. Así que bueno, como ustedes observan, en este pequeño ratito nos hemos dado cuenta de que se trataba más o menos la Inquisición, ¿verdad? Lo que sí creo yo que se nos puede estar escapando un poquito es que hay personas que no se han dado cuenta que la Inquisición era precisamente solo para los creyentes, para los católicos. No era para gente de otra religión. No iban a buscar ni a judíos, ni a protestantes, perdón, ni a musulmanes, sino que básicamente eran a solo católicos. ¿Por qué? Porque a nadie se le obligaba a ser católico, ¿verdad? Al contrario de otros países donde la mayoría era protestante, y ahí sí hubo una tremenda persecución hacia el catolicismo. ¿Ha escuchado usted hablar sobre la Inquisición protestante? Bueno, permítame un segundito porque vamos a este pequeño corte y volvemos. Escuchas Buena Nueva. Bueno amigos, continuamos acá en Buena Nueva. Permítame hablarles ahora sobre el tema de la Inquisición protestante, porque esto sí que trae una cola tremendamente grande y hay gente que no conoce el tema porque se quedaron enganchados solamente en lo que ven en una película, en una serie o en algún corto de alguna red social. Yo en cambio le traigo acá dos escritores que son protestantes. El primero, de nombre William Cobbett, que menciona en su libro Historia de la Reforma Protestante: Isabel de Inglaterra hizo y causó más muertes de católicos en un año que la Inquisición española en toda su historia. No lo digo yo, no le dice otro católico, lo dice William Cobbett, escritor protestante. Y don Cristian Rodrigo Iturralde, de su libro La Inquisición, un tribunal de misericordia, menciona: Lutero también demandaba que los herejes debían ser condenados sin oírlos, una muestra de la intolerante Inquisición protestante. En Alemania fueron quemadas más de 100.000 brujas, hasta niños de 7 años y ancianos moribundos. Un juez quemó en 16 años a 800 brujas, un promedio de 50 personas al año, y en Inglaterra serían quemadas otras 30.000.
A partir de 1550 se registran en Inglaterra 400 ejecuciones por año de bandidos de poca monta. Enrique VIII, fundador de los anglicanos, como ya vimos en el video anterior de apologética, envió a la horca nada más y nada menos que a 72,000 personas durante su reinado, mientras que Eduardo VI e Isabel, como lo mencioné hace un rato, ejecutarían a 70,000 personas. Paso a la página 449 y oigan qué lindo lo que hablan sobre Calvino. Dice: Calvino mismo mandó a la hoguera a más de 500 personas, incluido a Miguel Servet. ¿Quién era este señor? Bueno, el descubridor de la circulación de la sangre. En 2 semanas, el calvinismo en Holanda, extendido desde Suiza, ejecutó a los curas y monjes de más de 400 conventos e iglesias. Querido hermano y querida hermana que escucha este tema, estudiemos, vamos a las fuentes reales, no de aquellos que quieren simplemente vender novelas. Siga con nosotros, comente y dele like. Dios le bendiga.